although tomorrow it don't look that good. El Padrino, la trilogía del dólar o la saga clásica de Star Wars, todas son trilogías magníficas y exitosas, se podría decir que cumbre en la historia del cine, pero Ana, ¿y si la mejor trilogía de todos los tiempos no fuera ninguna de estas historias épicas de ciencia ficción, de mafia y de tiroteos, sino que simplemente la mejor trilogía de la historia del cine fuera la vida amorosa de una pareja que se conoce, se enamora y cómo evoluciona su relación? Pues estaría bien en el fondo si estuviéramos hablando de la pasión como el principal tema de la película y sobre todo de dos jóvenes de 23 años que deciden pasar un día juntos y de cómo entre conversación y conversación pues surge un romance que recordarán el resto de sus vidas. La mayoría de las trilogías son historias bastante épicas, con muchos personajes, casi de ambición literaria, pero esta trilogía se centra solo en dos personajes. Quizá no sea tan conocida como las anteriores, pero yo estoy seguro de que a miles y millones de personas les ha calado muchísimo y también seguro de que a ti también. Sí, de hecho creo que marcó esta película un antes y un después en mi rango de películas románticas y creo que voy a volver a ver una mejor. Entonces, ¿crees que la podemos igualar a las trilogías que he mencionado yo antes? Yo creo que sí, pero eso lo descubriremos cuando terminemos este podcast. Muy bien, pues poneos cómodos todos en vuestras butacas porque empezamos ya mismo con el análisis de Antes de amanecer, una película dirigida por Richard Linklater. Bienvenidos al Cine Barrueco, un podcast de Fernando Esbeck y Javier Enríquez. Qué alegría, chicos, celebrar una nueva sesión de Cine Barrueco para analizar Antes de amanecer, una película del año 1995. Céline, Julie Delpy, una estudiante francesa, y Jesse Ethan Hawke, un joven estadounidense que viaja por Europa tras ser abandonado por su novia, se conocen en un tren con destino a París. Cuando llegan a Viena, Jesse debe bajar porque al día siguiente regresa a su país, pero logra convencer a Céline para que pase la noche con él en la ciudad. En el curso de esa noche se conocen a fondo, discuten sobre diversas cuestiones como la vida, la muerte y el sexo. Antes de amanecer es una película de Richard Linklater, escribe Richard Linklater con Kim Krizan y protagonizan, como ha dicho Espe en la sinopsis, Ethan Hawke y Julie Delpy. Para analizar esta peli tenemos por supuesto a Esperanza Chica. Hola, hola. Y regresa al Cine Barrueco Ana María Esbeck, que si no me equivoco estuvo la última vez o incluso la primera vez en el análisis Stranger Things. Eso es, pasamos de lo que es el género ciencia ficción al género romance. Totalmente un giro de los acontecimientos. Mira que lo decíamos en la intro, hablábamos de sagas épicas, pues justo, aquí el contraste también igual. Stranger Things, una serie con muchísimos millones y una gran producción detrás, contra Antes de amanecer, que es una película muy muy pequeñita, con dos actores y romántica. Como las que le gustan a Fernando Lobo. Le mandamos un saludo desde aquí. Esta película tiene unas características que la hacen muy especial y entre ellas está que es muy difícil hablar de ella sin spoilers, porque al final sí que es cierto que es una película que no tiene una trama o un argumento de muchos giros, de muchas idas y venidas, pero para analizarla creo que conviene destriparla entera. Así que en la parte sin spoilers, que es la que estamos ahora, os voy a pedir un análisis, casi más una sensación
que habéis tenido tras ver la película, porque entiendo que más adelante, cuando estemos en la zona con spoilers, ya podremos hablar de las conversaciones y de lo que ocurre en la peli. Pero ahora quiero un comentario libre, por supuesto de spoilers, de sensaciones vuestras al haber visto la peli. Ana, adelante, que tú eres la invitada en esta ocasión, has estado menos veces aquí, así que adelante con ello. Vale. Es verdad que hacer un resumen sin spoilers, sobre todo en esta película, es complicado, pero vamos allá. Yo creo que es una película que te permite recordar, sobre todo muchos momentos en esa etapa preadulta o postadolescente, porque ellos tienen 23 años. Se conocen en un momento en el que no existía existencialista, pero un momento de trance en sus vidas. Y sobre todo que creo que es una película que te permite soñar, porque a pesar de ser no muy idealizada, pero es verdad que hablan de cada tema que has mencionado previamente de una forma muy profunda, muy existencialista, igualmente terminas la película diciendo yo quiero esto, yo quiero contar una historia parecida. De hecho, el director se basó en una historia que le pasó, no igual, pero es verdad que pasó una noche con una desconocida en la ciudad de Filadelfia, creo haber leído. Pero sobre todo es una gozada ver cómo, creo que nunca he visto a dos actores conectar tanto, y eso que he visto muchas películas románticas, pero esta película creo que marcó un antes y un después, sobre todo un poco en creerme una conexión tan real que generaron tanto entre Ethan y Celine, y sobre todo que te permite también a ti como divagar con ellos a medida que vas viendo la película. Creo que es una película muy minimalista, pero a la vez creo que es muy profunda y que la habré visto 5 veces, pero desde luego esta última vez no va a ser la última. Muy bien, Ana, muchas gracias. Yo creo que es una peli que o te gusta mucho o la detestas, porque es una película de dos personas hablando, en acción no ocurre nada o casi nada, y puedes considerarla un tostón ñoño y romántico o una película muy profunda que te cala en lo más hondo. Espe, opinión y sensaciones de la peli. Pues justo tenía apuntado que es una peli que si te gusta, no te gusta solo, te encanta. Yo es una película que he visto solo 2 veces y creo que depende mucho de en qué momento estás tú para que la película te guste o no. Porque yo la primera vez que la vi tengo un recuerdo vago, no vi las otras 2 porque no me llamó la atención y recuerdo pensar, esto no pasa. O sea, la gente no se pone a charlar en el tren y deciden pasar una noche juntos en una ciudad que ni conocen ni nada. No, yo dije, no pasa. Yo viajo en tren y nunca me ha pasado. O sea, que no la vi real. ¿Qué pasa? Que la segunda vez que la he visto ya he cogido conciencia de las conversaciones que tienen y de lo que decía Ana, de la conexión que existe entre los personajes y también entre los actores. Y entonces lo entiendo. Entendía por qué se bajaba del tren, entendía todo lo que hacían a lo largo del día, lo que iban a ver, las conversaciones que tenían, y entonces ya tenía sentido. Esta segunda vez que la he visto, ya sí que sentí que entendía por qué se enamoraban. Supongo que también depende de eso, de la madurez con la que tú veas esta película, porque realmente es eso, no es una película de acción, es una película de conversaciones. Entonces, a mí esta segunda vez me ha gustado mucho. De hecho, hemos visto las 3 seguidas, un día cada una. Y me ha parecido que las conversaciones eran súper interesantes y aún así no se hacían aburridas a pesar de que eran muy largas. Te deja una sensación como buena, de felicidad, no te hace llorar, o sea, te deja como con buen cuerpo, como con calidez. Y por alegría del amor y tal, que mira que yo no soy muy de pelis románticas ni nada. Pero sí que es verdad que tiene un punto negativo, y es que ellos dos son tan interesantes que te hacen parecer muy sosa a su lado. O sea, dices, yo, por mucho que intento, no tengo conversaciones así de profundas, que luego a lo mejor sin querer sí que las he tenido, pero así con gente a la que no conozco, pues no. Y digo, pues tengo que ser una persona más interesante, a ver, y hablar de
de mis viajes cuando era pequeña y de historias de las que no me acuerdo, no sé. Lo único negativo que le pongo a la peli es eso, que te hacen sentir un poco decepcionante como persona, pero nada más. Y me gusta eso, que es una película pausada, que deja mucho espacio a los personajes, a lo que sienten, que no siempre hay conversación, a veces hay simplemente escenas y de hecho son las que normalmente más impactan, en las que no hay diálogo, porque ellos actúan muy muy bien y hacen que sea como súper natural. Y me gusta eso, que tiene como todas las etapas de una relación, pero condensadas en una sola noche, y cómo va cambiando tu percepción de ellos según vas conociendo más de ellos. Y bueno, ya esa parte ya la comentaremos más, la parte con spoiler, pero así a grandes rasgos creo que esa es mi percepción general de la película. Sí, este comentario puede ser para, sobre todo, esta parte del podcast para quien no la haya visto, ¿no? Para que sepa un poco cuáles son nuestras sensaciones. Comentabas, Espe, que es una película que te gusta o no también dependiendo del momento en el que la veas, que como también la analizamos aquí en Cine Barrueco, ocurre con Her. Nosotros cuando vimos Her en su día en el cine, en el año 2013, nos pareció una película pues quizá distinta, compleja, con muchos matices, y cuando la hemos vuelto a ver hace unos meses nos ha encantado. También es una película romántica que toca las relaciones amorosas, ¿no? Pues lo mismo con esta película. Cuando la vimos en su momento la primera vez, sí me gustó, porque yo precisamente estaba estudiando guión y creo que es una película muy bien escrita y me gustó por ahí, pero quizá en el ámbito emocional no me caló tanto. Pero ahora me ha encantado. Además, también con el paso de los años he ido viendo más películas, tanto del director como de los dos actores. Quizá menos de Julie Delpy porque le he seguido menos la pista, pero ahora me ha gustado muchísimo más y sé identificar más cosas que me gustan. Decías, Espe, que te sorprende, ¿no? O te choca que pueda haber una relación tan romántica, tan bonita, tan espontánea en un tren. Eso es porque has viajado mucho en la Renfe, ¿verdad? Sí. Exclusivamente. Yo en Interrail no ahí ya viajaba en avión. Y en Renfe, pues como mucho, pues encuentras a una chica que tiene un perro muy mono, pero no me han invitado a bajarme con nadie, la verdad. Ni en Medina del Campo, ni en Segovia Guiomar. O sea, qué triste, de verdad. Con bueno, lo que pagamos aparte de la billete... broma... Perdón, que creo que con lo que uno paga por el billete, creo que mínimo te debería de entrar un romance, ¿no? Por viaje. Sí, incluido el romance, sí. Claro. O al revés, no lo vives porque dices, sí, hombre, me voy a bajar a Segovia con lo que me ha costado el tren a Zamora, ¿sabes? Sí, hombre. Bueno, pues como estamos en la parte sin spoilers, voy a comentar los aspectos quizá más técnico-artísticos y en definitiva que no están relacionados con la trama, que son, para empezar, destaca muchísimo la actuación de ambos. Sorprende cómo dos actores tan jovencitos, porque creo que en la realidad tenían 1 o 2 años más que los personajes de la propia historia. Ethan Hawke, que es uno de mis actores favoritos, no solo por cómo actúa, sino por los proyectos en los que está, y Julie Delpy, que está mejor que él. O sea, yo en esta película, ella me enamora por completo, su personaje, su forma de actuar, su espontaneidad, su todo, y también ese acento francés que, por supuesto, uno se queda embelesado de ella, ¿no? Me gustan ambos, me encantan. Me gusta muchísimo la dirección. Cómo sabe... Bueno, para empezar, una dirección de actores estupenda, porque un actor también es muy bueno gracias al director. Y lo que decide hacer con la cámara, ¿no? Es muy típico de esta trilogía y también de otras películas del director como Boyhood, dejar correr el plano, no cortar y simplemente poner la cámara delante mientras ellos caminan por la calle y dejarles, ¿no? Actuar. Y tú no te das cuenta, pero ese plano dura y tú estás embelesado con la conversación. Lo mismo con otras escenas totalmente opuestas, como la de la cabina, ¿no? Que eso lo analizaremos más tarde, sobre todo en la parte final del podcast, diferentes escenas favoritas de unos y de otros. Y, por supuesto, el guión. Uno de los mayores elogios que se dicen de la película es que parece que es todo improvisado y nada más lejos de la realidad. De hecho, la propia Julie Delpy, he leído en algunos comentarios, que le hacía gracia cuando decían que sí era todo muy improvisado y no, justo al revés. Decía que estaba tan ensayado que era lo que les permitía sentirse tan cómodos con el texto. Por supuesto, ellos también adaptaron el texto a su forma de actuar para que les resultara natural, pero es una película con un guión excelente, no solo por los diálogos y lo intelectuales y lo profundos que son, sino por su estructura. Porque tú de primeras puedes pensar, no,
es una peli de gente charlando, pero la peli está estructurada. La peli tiene unos segmentos muy marcados que hacen avanzar la relación entre ellos y el guionista pone un tema de conversación muy concreto porque ese tema de conversación va a hacer que ellos dos se acerquen o se alejen. Y cuando un personaje secundario entra en escena, no está ahí por casualidad o por improvisación, sino porque el guionista sabe que ese personaje ahí va a jugar un papel muy relevante. Anita, ¿qué querías comentar? Justo, además, es lo que acabas de mencionar, que, bueno, aparte del trabajo brutal que han hecho con ellos mismos para entrar en el personaje, luego el trabajo que han tenido que hacer para saber perfectamente en qué segundo tenían que mirarse en la cabina, pero como dices, eso ya hablaremos más tarde. Y luego también creo que en cada escena de la película aparece un personaje secundario que justo no está ahí por casualidad, sino que es verdad que creo que interviene en un momento de la conversación, que es verdad que te hace un poco descansar emocionalmente, de decir, vale, voy a tomarme una pausa para luego retomar la conversación con ellos, ¿no? Pero creo que está perfectamente estructurada. Solo quería decir que estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Esperanza, alguna cosita que añadir? No, a grandes rasgos creo que ya he dicho muchas cosas. Estoy de acuerdo en lo que decís y a ver si entramos ya en la parte con spoilers. Parece que hay ganas. Pero lo que pasa que antes de entrar en la parte con spoilers, Ana María va a ser sometida al test Voight-Kampff. El test Voight-Kampff determina si la persona es un ser humano o un replicante. Y para eso tenemos 4 preguntas que al final del programa nos darán el resultado y se te comunicará off the record. Ana María, ¿estás preparada? No, pero sí, yo estoy aquí, dale. Es lo que quería oír. ¿Película favorita? 500 días juntos. Cuéntame por qué te ha salido tan fácil la respuesta. He visto que no te lo has tenido que pensar demasiado. Cuéntanos un poquito a ver por qué. Creo que es la película en la que justo coincidió en un momento en el que yo estaba pasando por una ruptura, por lo cual conectas mucho más con la película en sí. Creo que fue de las primeras películas también románticas. Creo que tampoco es un género que yo considere que sea mi favorito. Creo que me gusta mucho más la ciencia ficción. Pero me pareció también que el trabajo que hicieron entre ellos los actores es muy, o sea, está muy bien. Joseph Gordon-Levitt me encanta. Ella ahora mismo no me acuerdo con estas prisas del nombre. No caigo Zoe en de el nombre Chanel. de la Zoe actriz. de Chanel, ¿no? Sí. Zoe. Pero me encantó tanto la historia que se cuenta entre ellos, además con esas idas y venidas en una relación amorosa, como cómo recorres con ellos también las aceras de Chicago, y de hecho yo ahí también conocí mi canción favorita. Y bueno, como una película me transmitió tanto en un momento también existencial, pero conecté mucho con esa película. Creo que por eso se considera de mis favoritas. Hoy va de romances la cosa. Sí. Es que viene el 14 de febrero. Vale, muy bien. Vamos con la siguiente, que es género de cine favorito. Pues creo que ciencia ficción. Como justo he dicho antes, me encantan los universos de Harry Potter. Bueno, más bien fantasía que ciencia ficción. Sí. Sí, El Señor de los Anillos, bueno, series como Stranger Things, todo lo que sea también soñar, desconectar y estar en mundos imaginarios mientras paseo por el mundo real, siempre es bien. Ahora vamos con una recomendación tanto de cine como de series o de libros incluso. Creo que tienes ahí uno de Muñoz Molina, de lo mejor que hayas visto en los últimos meses. Recomendaciones. Vale. Pues creo que como serie, justo la última serie que he visto es The Bear, que está en Disney, que es un poco como un negocio familiar de una hamburguesería se ve en crisis por la muerte de un familiar. Entonces, cómo los familiares retoman ese negocio además de comida rápida, no es obviamente como la película Ratatouille, pero bueno, es muy interesante el papel que hace cada uno.
está muy bien, es muy real y me encanta. Y me encantaría recomendar Muñoz Molina, que qué casualidad, es un libro que justo tú me has recomendado. Pero bueno, el último libro que me he leído es de Joel Dicker, ¿cómo se llama? Bueno, es de la trilogía de los Baltimore, que es de misterio. De hecho, si me dais un segundo, creo que lo tengo por aquí. No te preocupes si ya con la recomendación de la serie está. Película. ¿Película Perfecto. has dicho? ¿No? Película sí. No, película favorita no. Película recomendada de los últimos meses que hayas visto y quieras destacar. Película recomendada. Pues Antes del amanecer. Oh, vale, perfecto. Venga, vamos con la última, que es si recuerdas la primera vez que fuiste a ver una película al cine 2 veces. Vale, pues no me acuerdo de la primera, pero sí que fui al cine a ver 2 veces de Batman. Me quedé encantada con el universo. De hecho, me encantó el podcast que hicisteis por aquí. Voy a hacer un poco de publi. Pero bueno, quise retomar esa película en el cine y volver a conectar tanto con ese mundo oscuro. Se te quedó corta la primera vez, claro. Sí. Es verdad que me gusta mucho escuchar la banda sonora después de ver una película y me gustó volver a verla una segunda vez y reconocer cada canción y para luego seguir escuchándola y quemar Spotify. Muy bien, pues esto ha sido todo en el test Voight-Kampff. Como bien te dije, te daré los resultados al término del podcast. Y arrancamos con la zona con destripes argumentales. Decía yo al principio, en mi intervención sobre la peli sin spoilers, que tiene un guión muy estructurado. De hecho, el propio Linklater más o menos ha dicho cuáles son los 6 puntos que marcan los momentos más importantes de la película. Sería, el primero es el encuentro, el segundo es la proposición, el 3 es la conexión con el otro, el 4 es el conflicto, el quinto la explosión emocional y el sexto el final abierto. No sé si más o menos, según he ido diciendo alguno de estos puntos, identificáis alguna de las escenas más importantes de la película. Yo he leído por ahí que uno de los temas recurrentes para favorecer ese acercamiento entre personajes es hablar de la muerte. Porque al final, hablar de la muerte, sobre todo si es de un ser cercano, te acerca a la otra persona también. Incluso ellos mismos llegan a pasear por un cementerio y cuando hablan de la muerte, de la vida más allá de la religión, incluso de la enfermedad o de la muerte de algún ser querido, es cuando ellos intiman más a nivel oral, quiero decir. ¿Qué os sugieren estas conversaciones y estos momentos? ¿Alguna escena que queráis destacar? ¿Algún diálogo que hayáis dicho? Mira, de la película es difícil acordarse de algo porque están hablando todo el rato, pero esto me marcó o esto me gustó especialmente. Yo voy a arrancar, voy a hablar de una escena que a mí me marcó y además es un, entre comillas, monólogo que tiene Celine, que es verdad que si tuviera que quedarme con un personaje sería Celine, me encantaría ir a tomar café con ella y que me recomiende libros, pero justo es cuando están hablando de la atracción entre 2 personas y justo ella habla y dice, si tuviera que existir algún tipo de magia sería el hueco que se queda entre 2 personas, ¿no? Si hay algún tipo de magia en este mundo sería el compartir algo entre 2 personas y es como ves a ella que ha reflexionado sobre algo y ves en sus ojos cómo lo cree, como en el fondo yo creo que también esa situación de haber conocido a alguien, de estar empezando a estar enamorada de alguien, pues empieza a divagar un poco sobre el amor. Y nada más soltar ese monólogo se va caminando y él se da la vuelta y la mira como yo no puedo perderte, por así decirlo.
Entonces, me gustan mucho esos momentos. Creo que se repiten en cada escena, pero sobre todo me quedé mucho con ese monólogo en los que llegan a un punto álgido de existencialismo o divagación y te quedas como con ganas de parar la película y decir, quiero entender lo que está diciendo porque te lo quieres creértelo. Es que ellos te hacen creer todo lo que dicen. Pero sobre todo, no sé, me quedé con esas palabras que estoy por imprimirlas y ponerlas en mi habitación. Hay como muchas frases que son para imprimir. Tiene como... No, o sea, no me sale ahora ninguna en concreto como tal, porque sí que me parece eso que salen tan naturales, pero todas tienen como eso, como una filosofía detrás. Yo creo que con las conversaciones, sobre todo, lo que veo es una evolución de los personajes, que tú inicialmente parece que él te parece más interesante y él yo creo que simplemente quería, pues eso, entretenimiento. Le gustó la chica y quería un poco de entretenimiento, pero creo que no era consciente de lo interesante que era ella y lo mucho que le iba a gustar todo lo que ella tenía que aportar. Y me parece que empieza siendo él como un personaje hablando en el tren sobre sus proyectos y las cosas raras en las que piensa, que eso ya te hace pensar en plan de, guau, este chico es de otro mundo, o sea, es que fíjate qué guay, qué ideas tiene tan locas, tan diferentes. Y ella está como más en plan, bueno, sin más. Y cuando ella va soltando y va contando cómo realmente piensa, te das cuenta de que ella es muchísimo más interesante y que, claro, él, yo creo que por eso él se enamora tanto, porque le supera y yo creo que él tiene como ese carácter un poco americano, un poco chulesco. Más superficial. Claro, y es un poquito, pues es incrédulo, no le gustan las supersticiones, ya lo demuestra cuando aparece la que lee las manos y la pitonisa. Entonces, con lo del poema también, en plan, el poema este es el mismo poema siempre, pero le añade la palabra que tú le dices. Y entonces es como un poco escéptico y tal. Y a mí eso me parece como muy americano. Y ella es como muy bohemia, es muy parisina, es muy del barrio de Montmartre, ¿sabes? Entonces creo que ella, al final, acabas enamorada de ella más que de él. Pero me gusta de él cómo la mira y cómo se ve que se está colgando hasta las trancas de ella. O sea, me gusta muchísimo cómo transmite eso, que a lo mejor su primera intención no era que fuera algo tan profundo, y cómo según va pasando las conversaciones se va enamorando. Y una de las conversaciones que me gustó mucho, bueno, me gustaron mucho dos, no por el contenido tanto. La primera que tienen en el autobús, que le pregunta por su primera experiencia sexual, y porque pensé, madre mía, ¿cuánto tiempo llevan hablando? No han cortado, no se han equivocado y era como súper natural y a mí no me parecía aburrido, pero lo pensé en plan de, oye, llevan un montón de rato en el autobús aquí como si nada y ya de repente digo, venga, nos bajamos. Y es verdad que en esta película hay más cortes que en las otras las conversaciones son todavía más extensas. Y me gustó también mucho la conversación cuando están jugando al... ¿Es paintball? No, es pinball, eso. Y ella le confiesa que ha ido al psiquiatra porque quería matar a su novio y que luego la psiquiatra que si iba a llamar a la policía, no sé qué, y que ahora temía que si encontraran a su exnovio muerto que sí la iban a acusar a ella. Y me hizo mucha gracia porque la ves eso, que es como muy intensa, es muy interesante, encima es eso que tiene gracia, es... muy sarcástica, que él también, aunque en esta peli menos, es más sarcástico después. En las dos siguientes él es más sarcástico. Pero así a grandes rasgos de lo que has preguntado, creo que con eso te he contestado bastante bien. Sí, lo que comentas de cómo son ellos dos en esta peli es muy curioso, porque luego cuando ves las dos secuelas, antes de atardecer y antes de anochecer, te das cuenta que muchas veces los papeles se invierten. En la primera película él es más cínico y ella es más romántica y más idealista, y sin embargo luego, según la experiencia que han tenido en la vida, en la segunda película es al revés. Y en esta película, pues lo que decía Espe, sí que es cierto que la pitonisa te dice lo que quieres, es cierto que el poeta seguramente lo tenga preparado para ganarse unos dineros, pero no es tanto el resultado, sino tu visión de ese momento, ¿no? Y en ese caso es muy relevante cuál es la visión de Céline en su vida, en ese preciso instante, y cómo ella todavía está en un momento de idealizar, romántico.
ha terminado, por así decirlo, la adolescencia, pero todavía no tiene una vida adulta, está en un momento como en el limbo, y ella en ese momento está receptiva al amor y en general receptiva al mundo. Y decía Sespe que hablaban del sexo, creo que era el tranvía, ¿no? Era autobús o tranvía. Y me ha hecho gracia porque, bueno, nosotros a veces vemos first dates y en muchas ocasiones lo primero que se preguntan o de lo primero de lo que hablan en la cena es de cómo le gusta el sexo y al final dices, al final es el tema menos profundo de todos, es un poco para romper el hielo y hacer las bromitas de cuál fue tu primera relación, cómo se llamaba, no sé cuánto, ahí rompen un poco el hielo. Y cuando se pone todo más profundo es cuando hablan de la muerte, ¿no? Que hay más allá, la historia de mi abuelo, mi abuela, ya no me acuerdo bien, si perdió al otro y luego pues que estuvo siempre callado y ayudando a los demás y nunca estuvo con nadie más. Entonces es quizá en esos momentos cuando la peli se pone más profunda, cuando tú te enamoras más de ellos, ¿no? Porque al principio parece una comedieta más ligera y la relación va avanzando y precisamente en momentos como en el cementerio, en el callejón, que se sientan ahí en unos palés, en el pinball, como has comentado tú también, cuando empiezan a intimar, en la tienda de discos. Entonces el guión está sembrado de momentos muy específicamente establecidos para que quizá si estás empezando a aburrirte de repente llegue una escena que cambie el paradigma de la peli hacia un momento más interesante, ¿no? Porque la película parece que no tiene guión, que no tiene estructura, pero tú desde el principio ya tienes la tensión de qué va a ocurrir al final. Porque dices, vale, es una película de gente charlando, pero al principio ya te han dicho, es como una película a contrarreloj, ¿no? Una película de thriller de un autobús que va a estallar, que sabes que va a llegar el momento final y van a tener que tomar una decisión. Intrínsecamente no estás pensando en ello, pero está ahí en tu subconsciente, minando un poco. Y cuando la película se acerca a su tercio final y ya cenan en el barco y se plantean la pregunta de ¿qué vamos a hacer? Es cuando la película se pone ya muy interesante, ¿no? Es que además ellos no quieren que tú te preocupes por qué va a pasar al final, porque justo en esos momentos en los que se preocupan, porque es normal, porque dicen, ¿qué va a pasar cuando llegue mañana por la mañana y nos digamos adiós? Y yo creo que un poco te dicen, disfruta el tiempo que te queda, nosotros aquí en Viena, tú viendo la película, que eso ya se decidirá al final. De hecho, él al principio, perdona, Espe, lo que le dice a ella es, para convencerla, una máquina del tiempo, ven conmigo y así el día de mañana, cuando tú estés con tu marido, no te arrepentirás de aquel joven que viste en el tren, porque sí que es cierto que tú, o sea, si no se hubieran conocido, ella habría tenido la fantasía de, ay, ese chico, qué interesante, ¿cómo era? Es más potente muchas veces más la fantasía que la realidad. Y él le dice, conóceme porque te voy a decepcionar y así el día de mañana no vas a arrepentirte de haber hablado conmigo. Sí, ahí le sale un poco la vena americana. Sí. Y no sé, son esos pequeños momentos los que a mí me gustan tanto de la peli. Yo creo que a lo largo de la película hay pequeñas señales en las que tú ya ves que ya han decidido, por mucho que digan y que se hagan los duros los dos, que decidan que no va a haber contacto entre ellos, que nada de darse los números, ni de escribirse, ni nada, que eso es deprimente. Yo creo que la decisión ya estaba tomada. Igual que sucede en las siguientes películas, siempre hay un conflicto al final que te han ido colocando todas las señales a lo largo de la película para que sepas que esa decisión en realidad ya se tomó antes. O sea, está tomada de antes, aunque no lo quieras ver directamente, pero indirectamente ya estaba ahí. A mí cuando deciden que no van a contactar ni darse los números me recuerda a cómo conocí a vuestra madre cuando Ted y Victoria en la primera temporada creo que es, se conocen en una boda y para que todo sea muy romántico, muy idealizado y el conocerse más y el futuro no les decepcione, deciden no darse los números, pero al final el amor es más poderoso que todo eso, acaban cada uno buscándose por un lado o por otro y se acaban encontrando. Y a ellos les ocurre un poco lo mismo, ¿no? No quieren tener que sufrir una decepción en el futuro, pero al final el amor es más fuerte y hace que al final ellos dos queden, por así decirlo, en lugar de darse los números, que luego en otras películas se arrepienten y dicen que son idiotas, dicen, bueno, nos veremos aquí dice, primero 5 años, le dice ella a él, dice, bueno, y si es un poco menos, y si es un año, y si son 6 meses, y la película acaba en ese momento, que lo he leído por ahí, con el mayor cliffhanger de la historia del cine, porque tú cuando ves una serie, de una temporada a otra puede pasar un año, año y medio,
puede dejarte la serie con un enigma imponente, pero claro, estamos hablando de que esta película se rodó en el año 1995, termina con un cliffhanger de si tú no sabes si se van a volver a ver, y la secuela se estrenó en el año 2004, 9 años después, e incluso sin saber si podrían hacerla a nivel presupuestario o de producción, así que es un cliffhanger que te deja picueto. Eso quería preguntar yo, si esto estaba proyectado como una trilogía desde el principio, porque parece que el final lo que quiera es que según como tú seas, tú decidas si finalmente en 6 meses se van a encontrar o no, según lo que tú quieras creer. Entonces, si tú eres más romántico y te ha gustado la historia, tú dices, en 6 meses se van a ver y ya van a estar juntos para siempre. Y ese es tu final. Y el que sea más escéptico o no le parezca romántico o le parezca una estupidez dirá, no, estos en 6 meses se enfrían y ninguno va a aparecer por allí. Entonces, creo que inicialmente, si no estaba proyectada una trilogía, el final era un poco para eso, para que cada uno con su perfil decidiera en qué quería creer, si se encontraban o no se encontraban. Y sí es verdad que, bueno, visto ya la siguiente, pues ya sabemos la respuesta. Muchas veces es más poderoso el enigma que la respuesta. Tú acabas la peli, no sabes si se van a volver a ver y elige tú como espectador el final deseado, ¿no? Como estos cuentos de elige tu propia aventura, decide tú qué va a ocurrir. Lo que pasa es que nosotros hemos visto a las demás y también sí que es cierto que para comentar esta peli conviene un poco analizar la trilogía. Estamos en la zona con spoilers. Quizá no hace falta hablar muchísimo de las otras 2 películas, pero creo que conviene decir que la primera es un poco más el amor idealizado y romántico, la segunda es un amor más terrenal y la tercera, pues como una fase más adulta, más de la vuelta de todo, ¿no? Un poco de regreso, cómo representa estas 2 etapas. Y si precisamente yo creo que en el año 2022, que tocaba una cuarta entrega porque las hacen cada 9 años, no ha habido película, es porque no ha habido tanto cambio a nivel de relación entre cómo puede ser una pareja de 40 años y una de 50, pero sí que hay mucho cambio entre una de 20 y una de 30. Quizá a lo mejor dentro de 10 o dentro de 20 años, cuando Ethan Hawke y Julie Delpy tengan 60 y pico o 70 años, ya hagan esa película de la relación amorosa de 2 ancianos, a lo mejor alguno con alguna demencia, algún Alzheimer, pero creo que no sea un dramón, porque eso es terrible. No, para Dramón, cuenta lo que le pasó al director, que Ana ya lo ha introducido, pero no ha dicho el final. Claro, Ana lo dijo al principio, la película estaba escrita a 4 manos por Richard Linklater y Kim Krizan, porque ambos vivieron experiencias similares. La historia de Linklater es especialmente triste porque él pasó una noche con una chica, como ha dicho Ana, hablaron durante un tiempo, pero perdieron el contacto sobre todo porque Linklater se echó novia, creo, o se casó o lo que fuera. Y debe ser que durante la cita le dijo a ella, un día haré una película de esto. Entonces él hizo la peli, nunca supo más de ella porque no tenían el contacto, como ocurrió en la propia película, pero creo que fue rodando la secuela antes del atardecer que se enteró de que la chica había tenido un accidente de coche justo antes o poquito antes del estreno de la primera película, o sea que ni siquiera llegó a ver esa primera película, ¿no? O sea que tenemos aquí esta trágica historia que, bueno, pues puede marcar a un director y seguramente también le influyera para la secuela e incluso la tercera parte, ¿no? Es muy triste. Pero ahora que en nuestro caso sobre todo es que hemos visto la segunda y la tercera del tirón, hicimos viernes, sábado, domingo, maratón de antes de... ¿Qué sensaciones se te quedan? ¿Qué diferencias encuentras, tanto en el desarrollo de los personajes como en la propia historia de amor? Y un poco análisis del conjunto, sin tampoco decir muchos spoilers de las otras 2 películas, pero ¿qué comentarios se te ocurren? Es que es eso, que no quiero decir nada de cómo evoluciona esta historia, porque si lo digo entonces ya sabemos si se encuentran o no se encuentran 6 meses después. Pero a grandes rasgos, las 3 películas creo que sobre todo de manera técnica sí que veo un cambio, en el sentido de que en la primera sí me parece que había como más margen de tiempo, entonces había más tiempos muertos y había más saltos de cómo se va oscureciendo y tú no lo ves. Sin embargo, la segunda película me llamó la atención porque es a tiempo real y encima es como muy urgente. Es una película muy urgente. Están hablando todo el rato.
dura eso, 1h15 o 1h20. Y además no hay huecos, están hablando de, bueno, dan como tocan todos los palos. En la segunda es como mucho más frenética, entonces me gustó ese cambio y sobre todo que es eso, que no hay necesidad de cortes, o sea, es que están caminando por la calle y estás 10 minutos mirándoles caminar por la calle, que a lo mejor el mayor cambio que hay es que cambia de una cámara frontal a una trasera y poco más. Y luego la última sí que es verdad que claro, en su conjunto es un amor diferente. Entonces, a mí me dejó un poquito más, con una sensación un poco más agridulce. Al final tienes como muy idealizada esta primera historia de amor, la de la primera película, son jóvenes, son idealistas, y en la última es otro tipo de amor. Entonces me gusta menos. Se dicen cosas que me gustan menos y me deja con una sensación un poco más fea. Entonces creo que me habría quedado solo con la primera, me habría quedado. Luego la segunda empezó y dije yo, no me gusta a mí este principio, y luego sí que me gustó el final. Y la tercera, no sé, como que me golpea más la realidad. Entonces me gustaba la primera porque en la primera pues era una realidad como muy bonita y entre algodones y todo. Al final los conflictos que hay en la primera son conflictos verbales de que cada uno piensa de una manera, pero ni siquiera hay discusión como tal, simplemente pues que una es más confiada, más espiritual o lo que sea, y el otro es un poquito más escéptico, pero que no llegan a discutir por ello. O sea, porque al final como tienen el pacto de que es una noche, pues cada uno que piense lo que quiera. Y ya a grandes rasgos es todo lo que puedo decir. Sí que es verdad que me gusta que haya 3, en el sentido de que haya una solución a este final, que cada uno podíamos pensar lo que queríamos, pues no, hay un final y pasan cosas. Y la segunda yo creo que me ha gustado mucho. Puede que incluso más que la primera, pero la tercera no. También, mira, la tercera yo solo la he visto una vez. Lo necesario para analizarla. La segunda también puede que coincida por la edad, ¿no? Y por el tipo de relación o el momento vital en el que te encuentres. Yo creo que nosotros ya estamos lejos de esa primera película, que son casi unos niños viviendo una noche de amor. Y quién sabe, ¿no? Si según vas avanzando, te puede entrar más una historia u otra. Yo me imagino viendo esta película con 20 años y sintiendo que es que han hecho la película de mi vida porque yo pienso lo mismo, y luego quizá estás viendo Antes del atardecer y dices, bueno, pues el estado en el que ya están estos dos personajes hablando de trabajo, hablando de la vida, de las relaciones de pareja, pues ya se adapta más a tu vida, ¿no? Ana, yo te voy a dar el turno por si quieres cerrar esta parte del programa. De acuerdo. ¿Algún último apunte, algún último comentario? Adelante. La verdad que un poco creo que la hemos destripado bastante. Al final yo creo que tienen un trabajo juntos como actores tan bueno que conectas con ellos en las 3 películas. Claro, en la primera conectas muy bien porque al final es ese romance sin inocencia, pero claro, en la tercera es mucho más duro porque es que tú les has acompañado en la vida de su relación. Entonces yo creo que no va a haber una película parecida. Buscando una película parecida en X momento, encontré una película de Chris Evans que se llama Antes de que te vayas y no la terminé porque era tan forzada que es que dices, es que valoras mucho más esta película. Es que a medida, es verdad que yo la primera vez que la vi me quedé como, era la primera película en la que no hay acción, hay 2 protagonistas. Por un lado, los protagonistas, y el segundo protagonista es que es el guión. Entonces, creo que ahí empecé a disfrutar y a valorar sobre todo el cine de verdad. Es que es verdad que a esta película le tengo especial cariño. Pero bueno, en resumidas cuentas, si quieres pasar un momento, bueno, no amoroso, pero si quieres soñar y quieres viajar y, bueno, y quieres vivir esa pasión que viven 2 personas durante 24 horas, pues ya sabes qué hacer cuando termines este podcast. Muy bien, pues abandonamos la zona con spoilers y entramos en el apartado de escenas favoritas. You know, I believe if there's any kind of God, it wouldn't be in any of us. Not you or me.
but just this little space in between. If there's any kind of magic in this world, it must be in the attempt of understanding someone, sharing something. I know, it's almost impossible to succeed, but who cares, really? The answer must be in the attempt. Ya hemos mencionado muchas, porque esta película, como no tiene una trama de giros, por así decirlo, era inevitable analizarla comentando momentos muy concretos, pero quiero que me digáis ese momento, esa escena, ese plano que a vosotros se os queda después de haber visto la película y que más recordéis. Pues sí que es cierto que es más difícil recordar una conversación por todo el diálogo y por todo el argumento, pero hay momentos muy marcados en la peli que yo estoy seguro de que a vosotras se os van a quedar ahí durante muchísimo tiempo. ¿Ana? Si tuviera que quedarme, es difícil quedarse con una escena. La primera que pondría en el podium sería en la tienda de discos. Vives con ellos, esas mariposas en el estómago cuando están escuchando esa canción romántica, un poco poñas, pero es muy tenso y dices que es que cómo se ponen de acuerdo para mirarse uno al otro y que no coincidan ni apenas en ningún momento. Yo de verdad dije, cuentan 1, 2, 3, le miro. Es increíble. Pero sobre todo, además creo que es la primera escena en la que notas de verdad ya ese amor que hay entre ellos. Y luego, sobre todo, cuando están en el autobús hablando, están en la parte de atrás y ella está expresándose, está hablando, creo que está contando, están en esa conversación que has dicho sobre sexo y él la está mirando y está deseando cogerle el brazo, ponérselo detrás de la espalda y es como... Y ya, no sé, ya ahí no la querría soltar de por vida, pero creo que si tuviera que elegir, pues me quedo con estas. Las tres películas son cíclicas, repiten patrones y lo que has comentado de la escena del tranvía, él intenta tocarle el pelo a ella, pero justo ella se va a girar y él retira el brazo y luego en la segunda parte, cuando están en el taxi, ocurre al revés, que es ella la que quiere tocarle el pelo a él. Y son esos pequeños matices los que unen también las películas y las hacen muy interesantes. Y precisamente la escena de la cabina, que es de las más recordadas, lo es porque es una escena eminentemente visual en la que hay un silencio por primera vez en muchos minutos, porque la peli es dos personajes sin parar de hablar, y ahí es un silencio, una canción romántica y tensión. ¿Se van a besar? ¿No se van a besar? ¿Van a coincidir sus miradas? Yo creo que si tuviera que quedarme de verdad con una escena, y coincido con lo que dices, sería las escenas en las que no hay comunicación verbal, sino comunicación no verbal. Es todo lo que nos cuentan, todo lo que nos transmiten sin mediar palabra. Y creo que de verdad por este motivo creo que esta película está en el podio de muchas personas. Es que te transmite esa tensión de ¡ay, que se miran! ¡Ay, que se tocan! ¡Ay! ¿Sabes? Te pones en su situación, entonces te genera ese nerviosismo que acompaña a esos momentos previos que yo ya pues ni recuerdo porque soy una señora mayor. Puedo hablar de mi escena favorita, ¿no? Vale, gracias. Pues mi escena favorita, o al menos la que me ha quedado como más marcada, es aquella en la que van ya por la mañana, después de haber pasado la noche en el parque, y escuchan a un señor tocando el clavicordio, ¿es? ¿El instrumento se llama así? Y se asoman a la ventana, lo ven tal, y simplemente él la mira y le dice en plan de espera un segundo, que como que tiene que capturar su cara, sus rasgos, quiere recordarla toda ella. Encima está muy graciosa así con las dos trenzas y ella hace lo propio. Creo que para mí ese fue el momento en el que yo dije, vale, esto no es de una noche, o sea, obviamente los dos quieren verse más, pero se están haciendo los duros. Y de hecho es eso, que hasta el último momento no lo confiesan. Y para mí fue ese el momento en el que dije, si los dos quieren seguir, ¿por qué se ponen trabas? ¿Por qué no lo confiesan? Ninguno se atreve a dar el paso de decir que siente algo más por la otra persona. Y me gustó por eso, simplemente se miraron, hicieron como una foto mental para acordarse de ese momento, de ese sentimiento. Y fue la que más me gustó y la que más recuerdo. La que ha dicho Ana también es de las favoritas de la gente. La que dices tú me recuerda a Parker, este personaje de Friends, ¿no? Que quería hacer fotos y capturar ese momento. Y yo voy a decir, a ver, se me ocurre
después de haber visto la trilogía ya creo que ha sido 2 veces entera, esa discusión de los alemanes cobra mucha más importancia porque dices, sin esta discusión la trilogía no hubiera existido y dices, es una tontería, pero al final ellos se conocen gracias a que ella se cambia de sitio, entonces el azar que mueve el mundo, ¿no? Y cómo están los destinos tan caprichosamente unidos de alguna manera. Y me gusta especialmente la escena, bueno, secuencia de imágenes final en la que la película nos muestra todos los sitios en los que han estado ellos, pero ya sin ellos. Cómo el lugar sin ellos carece de sentido. Es como ellos eran los que llenaban ese lugar en concreto, eran los que lo dotaban de contenido. Y te sirve un poco como para terminar de regustar la película. Ellos se acaban de despedir, se acaban de ir, y tú estás como en ese epílogo de la película o del libro que no quieres que se acabe y estás saboreándolo en tu paladar gracias a esa secuencia de imágenes con la música. Yo me fijé concretamente en cuando sale ese como el callejón con unos palés y además en ese punto tenían también una conversación bastante llamativa porque te acordabas. Y ahí fue cuando yo también lo pensé, en plan de, es verdad que... Perdona, en ese momento es cuando lo ha dicho Ana, que dice, si existe la magia o si existe Dios, tiene que estar en este espacio entre nosotros, y ella cree que la magia debe residir en intentar, ¿no? Y que al final el amor es lo que intenta unir a las personas. No recuerdo literalmente cómo era, pero sí, uno de los diálogos más profundos era en ese callejón. Ese callejón, sin esa conversación, no habría tenido sentido, pero ahora después... Sí, yo por eso me llamó la atención porque recordaba que habían tenido una conversación en ese callejón, que era un callejón cualquiera y que si hubiera sido una conversación más tonta o simplemente que hubieran pasado yo no me acordaría. Pero cuando lo vuelven a poner vacío es cuando dices tú, jo, es verdad, es que aquí, o sea, fue como una conversación más clave que otras. Es que totalmente de acuerdo. De hecho, justo lo que ella dice creo que es que la magia reside en compartir algo. Claro, pues en ese momento pues, se referiría al amor, pero sobre todo pues, en ese espacio que se queda entre dos personas y en lo que queda entre esas dos personas. Pero sobre la escena que has dicho de hacer una foto mental, que necesario, y yo de hecho me quedé con esa escena porque cuando en los últimos viajes que he hecho he intentado prescindir mucho de querer compartir ese momento con el resto de personas y simplemente compartirlo para mí, hacer una foto mental y quedármela para mí y con la persona con la que estoy. Pues mira, lo tengo delante en inglés, lo voy a intentar traducir a ver si queda relativamente bien. Lo que Celine dice tanto en el callejón como un poquito antes, primero dice, no es todo lo que queremos en la vida, todo lo que hacemos en la vida, un intento para ser queridos un poco más. Y en el callejón creo que lo que dice es que creo que si existe algún tipo de Dios, debería estar entre nosotros, no en uno o en otro, sino el espacio entre medias. Y dice que si hay alguna magia en este mundo, debe ser en intentar entender a otra persona compartiendo algo. Dice que es casi imposible conseguirlo, pero ¿a quién le importa? Que lo importante está en intentarlo, ¿no? Y es muy difícil quedarse con este tipo de diálogos, pero quizá pues, nos animen a querer verla de nuevo, ¿no? Sí. Sí, y a sentirte fatal, porque es decir, tengo 27 años y ya tenía 23 en la película y es que me siento vacía. Es que, a ver, claro, es que no hemos comentado ciertas cosas que es que yo digo, es que, qué cultos, qué gusto. Es que yo creo que no he tenido esta conversación, pero ni escribiéndola previamente. Bueno, ellos lo tenían escrita en un guión. Sí, porque lo comentaba yo al principio, que dentro de todo el buen sentimiento que te deja la peli, hay que reconocer que te deja... yo recuerdo que cuando terminó la peli miré a Faye y dije, nosotros no conversamos así. Y dije, no es por culpa de que no hablemos mucho, porque yo ya sabéis que hablo un montón, sino porque no es tan profundo. O al menos no, siempre acaba con alguna estupidez. O sea, siempre tengo que decir alguna tontería, como para quitar hierro, en plan de que no, hombre, que no era tan profundo, que era broma. Y fue lo que pensé, en plan, jo, tío, estoy muy vacía, ¿no? O sea, mierda. Pues mira, si habéis llegado hasta aquí a los oyentes, muchísimas gracias. Os recomendamos que veáis las secuelas, porque si os habéis quedado en la parte con spoilers es porque o la habéis visto o no os importa que os spoilen, que tampoco arruinan la experiencia. Ah, mira, acabo de recordar que leí una crítica en Film Affinity de un chico que había visto primero Antes del atardecer.
O sea, la primera peli que vio de la trilogía fue esa. Y comenta que su experiencia fue muy satisfactoria porque vio la anterior como un flashback. O sea, él vio la segunda y como en la segunda te ponen ahí pequeñas motitas de escenas de la primera película, luego vio la primera como si fuera una precuela o algo así y dices, bueno, yo no he tenido esa experiencia, nunca la tendré porque ya conozco las tres, pero curioso también, ¿no? Os animamos a todos a que veáis las tres, que nos comentéis en redes qué os ha parecido. Muchísimas gracias por escucharnos porque vamos apagando las luces del cine. Ana, muchas gracias por volver al Cine Barrueco. Según has dicho, antes de empezar, quieres estar en más sesiones y te tendremos en cuenta. Sobre todo cuando haya que analizar películas romanticonas, no. Te tendremos en cuenta para cualquier tipo de película. Muchas gracias por estar. Que no se dé miedo, porfa. Vale, en el de The Last of Us no te llamaré. Esperanza, muchas gracias una vez más por venir al Cine Barrueco y soltar unas opiniones y unos argumentos tan bien elaborados. Bueno, no estoy tan vacía como creía. Quiero recalcar que, por ejemplo, en estos podcasts hablamos de forma muy profunda, analizamos muchas cosas, o sea, eso nos da cierto interés. O sea, vamos a darnos también un punto a nuestro favor de que tenemos estas inquietudes y las sabemos explotar. A lo mejor no nos salen frases tan bonitas como que Dios está en el espacio entre las personas, pero ya nos llegará, ¿vale? O sea, relax, nos quedan muchos podcasts por grabar y poco a poco pues iremos filosofando, ¿vale? Venga. Eso. Muchas gracias a los que nos escucháis, a los que compartís el podcast. Os animamos a que nos deis like, que compartáis nuestros posts, que se lo paséis a vuestros familiares, a amigos, también a enemigos, que necesitamos visualizaciones y escuchas. Que tenemos en el Instagram un enlace a una playlist de las canciones y las bandas sonoras que vamos poniendo en los programas de las películas que analizamos. Y nada, que nos vemos aquí y nos escuchamos dentro de 15 días. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo a todos. Un saludo. Adiós, adiós.